un gran reto para nosotros en este día al escuchar la palabra, y Dios ha puesto algo en mi corazón para los padres, para los hijos y aún para las esposas, porque el Señor no nos hizo seres independientes, nosotros dependemos el uno del otro, el padre del hijo, el hijo del padre, el esposo y la esposa y viceversa. Entonces el título es honrar a los padres es justo delante de Dios. Es justo delante de Dios. Y la honra no tiene límites en tiempo ni en edad. Si tú tienes 60, 50, 40 años y tu padre tiene 80, 100 años y está vivo, hónralo. No hay edad, no hay límite para honrar a los padres, porque la palabra de Dios dice que debemos honrarle. No dice nada acerca de los hijos, pero sí acerca de los padres. Y nunca debemos de dejar de honrar al padre independientemente de cómo haya sido tu padre. Si nosotros podemos ver en esos tiempos cómo las familias se fragmentan, se rompen en los hogares. Podemos ver cómo los hijos le hablan a los padres, le exigen a los padres y le dicen y protestan y no me gusta esto y no me gusta lo otro, así como veíamos en ese video. A los niños muchas veces, a los hijos les molesta la manera en que los padres se expresan. Y es sorprendente cómo es la relación con excepciones. Sabemos que siempre hay excepciones, pero en general podemos sorprendernos de la conducta que se vive entre los hijos y los padres. Ellos demandan sus derechos. Ellos le exigen, eso yo no quiero que ir acá o ir allá. Y hay tantas cosas, y también el Señor ponía en mi corazón, siempre nosotros estamos, o casi siempre hablando de, mire, los padres tienen que hacer así, así, y bueno, pobrecitos. Pero ellos son de gran valor. Ellos merecen honra. No solamente los padres no son los únicos culpables de lo que sucede en un hogar o en la sociedad. Las esposas muchas veces no contribuyen a que el padre pueda desempeñar la función por el cual Dios le ha puesto en esa casa, porque lo pone en situaciones difíciles. A veces solamente le dice al padre cuando llega que su hijo se portó así o asá. Y el padre pues tiene que ser duro con el hijo. Entonces lo que el hijo ve es al papá como ogro, como el policía, etcétera, etcétera. Y los hijos muchas veces tampoco pueden permitirle al padre que desempeñe su buena función por su desobediencia, por su falta de sometimiento. Aunque, como le dije, yo sé que hay padres que no se dan a que lo honren. Hay excepciones. Pero hoy vamos a ver de dónde nosotros hemos caído. ¿Dónde nos perdimos? ¿Cuáles son las fallas? ¿Por qué hay tanto desajuste en los hogares? ¿Dónde nos perdimos? Dice la palabra en Apocalipsis, mira de donde caíste y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Debemos, en vez de acusar de lo que está pasando en un hogar, debemos ver de dónde nos perdimos, qué dejamos de hacer. ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Y como sabemos, donde nosotros nos hemos perdido es en haber dejado la palabra de Dios. En haber
llevado los principios a nuestras casas, a establecerlo en la casa. Ahí nos hemos perdido, porque si nosotros guardamos la palabra de Dios, las cosas fueran muy diferentes. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio 6:1. Vamos a hablarle a los padres. Y aquí la mayoría, yo creo, somos hijos. No todos son padres, pero todos somos hijos. Pero vamos a hablarle a los padres. Dice la palabra, el Señor dejó establecido algo para que esos desajustes emocionales y espirituales no sucedan en los hogares. Dice, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ese es un versículo muy, pero muy poderoso si nosotros le aplicamos. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, el papá, tu hijo, los nietos, los hijos de tus hijos. Dice, ¿cuándo dice que lo guardemos? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. No un día, no cuando las cosas están bien, no cuando vamos a la iglesia, no. Versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y ahí tú puedes poner tu nombre, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Dios dejó su palabra, dejó estatutos, mandamientos, para que no nos salgamos de su camino. Y él dice, tú la tienes que repetir, papá. Tiene que repetírsela a tus hijos, hablarle de ella estando en tu casa. Muchas veces, y yo sé que esto se ha repetido mucho, de lo que más se habla en las casas son de programas de televisión, de tecnología, de deportes, de muchas cosas, de vacaciones, de todo, pero la palabra se ha perdido. Por eso debemos de saber de dónde hemos caído, dónde nos perdimos, no buscando culpables, sino viendo que nosotros nos hemos desviado de la palabra de Dios. Y nosotros, los padres, tienen la responsabilidad delante de Dios de hablarle a sus hijos la palabra. No hablarle que yo soy el jefe, que yo soy el que mando aquí. No, hablarle de la palabra. Corregirle con la palabra. Darle ejemplo. Donde quiera, cuando va caminando, en vez de, mira qué carro del año. No, mira cuán grande es nuestro Señor. Mira cuán asombrosas son sus obras. Hablarle de la palabra.
debemos de saber dónde nos desviamos. Muchas veces yo sé que el sistema tiene mucho que ver, pero si tu padre junto con la madre se plantan en la casa a hablar de la palabra, a escribirla en tu casa, a cargar la atmósfera de tu hogar con la palabra de Dios escuchada, escrita. Yo sé que en el día difícil, aunque el hijo se quiera desviar, va a estar la palabra que le va a exhortar y va a venir el Espíritu y se la va a recordar. Pero tenemos que martillarle la palabra para que todos esos caos, desajustes emocionales y espirituales se acaben, por lo menos en las familias cristianas. Debemos nosotros como padres marcar la diferencia. Dice la palabra en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Cuál es la bendición que tú como padre vas a recibir? Dice, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, cuando Dios le habla ahí en Deuteronomio, le está hablando de los mandamientos que Dios dejó escrito y establecido. La tabla que Moisés escribió, dirigido por Dios. Y el Señor dice que tú esos mandamientos, tú se lo tienes que repetir a tus hijos. Se lo tienes que enseñar. Y le tienes que enseñar e instruir también con tu ejemplo. Y dice, si tú haces eso, si tú le instruyes, si tú le enseñas los mandamientos que Él estableció, Él dice, aún cuando fuere viejo no se apartará, porque aunque el enemigo quiera robarlo, aunque ellos quieran vivir su propia vida, va a estar la palabra que es como martillo, es como espada de doble filo que penetra el corazón y divide el alma del espíritu. Va a estar la palabra. Tú solamente cumple tu responsabilidad, cumple lo que Dios te ha llamado a ser como padre, como cabeza de tu casa, de educar a tus hijos, de instruirlo en el camino. ¿Y por qué la palabra? ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué debemos de enseñar la palabra de Dios? Si puede ir a 2 de Timoteo 3, 16. 2 de Timoteo 3, 16. Nos dice, y es una porción que todos los de la escuela de líderes se la saben y sería bueno que todos los cristianos la supiéramos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Entonces, lo que debemos enseñarle es la palabra que es inspirada por Dios, es lo que Dios manda porque Dios conoce todo y Él sabe lo que tus hijos necesitan en el momento preciso. Y si la palabra está en el corazón del muchacho, esa palabra en el momento preciso le va a redarguir, le va a corregir, porque está en el corazón. Entonces, dice que si tú le enseñas la palabra de Dios, a veces nos preocupamos para que nuestros hijos sean muy buenos profesionales, muy buenos estudiantes, muy buenos en matemáticas, etcétera, etcétera, que es bueno. Entonces nos preocupamos para que nuestros hijos sean buenos en la palabra de Dios. ¿Cuánto tú le empujas a tus hijos a que lean la palabra?
¿Cuánto tú empujas para que en tu casa se lea la palabra? Dice que esa palabra es buena para todo eso, a fin, o con la finalidad, gracias, de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quizás tu hijo o hija no pueda ir a una universidad, pero si tiene la palabra, está enteramente preparado, preparada para toda buena obra, para enfrentar cualquier situación, cualquier cosa. Y no te puedes sentir que porque tal vez no fuiste a la universidad, por la razón que sea, eres menos que nadie. Si tú conoce y estás instruido, instruida en la palabra de Dios, porque dice a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto. La palabra de Dios te hace perfecto y preparado para todo lo que tengas que hacer. Amén. Entonces, padres, toma tu posición en tu casa. Yo sé que no es fácil. Yo tuve adolescente en mi casa y yo sé que es difícil levantarle. Yo sé que ellos se niegan, que tengo sueño, que mañana, que más tarde. Pero oblígalo. Nosotros, no importa, duérmete, pero vamos a leer la palabra. No importa, pero vamos a leerla. Algo le va a quedar. Algo va a quedar. A veces uno piensa que ellos están dormidos, pero están escuchando. Igualmente, cuando ellos se niegan muchas veces a venir a la iglesia, yo sé es difícil. Y más en este sistema donde por cualquier cosa demandan, ¿sí? Pero allá había que levantarse, a ponerse ropa con sueños, sin sueños. Si se acostaron tarde, ese es su problema. Pero vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Si no, hay privilegios que usted no va a tener en casa. Debemos, padres, ser firmes en esto, en llevar la palabra a nuestros hijos, porque esa es la palabra que en el momento de la prueba, en el momento donde ellos están entre si cogen el vicio o no, va a venir la palabra y le va a redarguir. Le va a redarguir. Tú no puedes estar en la escuela, tú no puedes estar en la universidad, pero el Espíritu Santo de Dios está ahí y va a recordarle la palabra. Es fácil, no te cuesta dinero. Solo disciplínate y cree la palabra de Dios. Si tú la crees, tú la vas a decir en tu casa, pero si tú dudas de la palabra de Dios, si tú como padre no estás haciendo tu parte de leer la palabra, de tener tu tiempo devocional, que tus hijos te vean doblando rodillas, que tus hijos te vean con tus manos levantadas, adorando al Padre en su casa, ellos no tampoco le van a dar importancia. Debemos de tomar nuestra posición como padres. Es un honor la posición que Dios te dio a ti como padre, como cabeza del hogar. Es un honor de privilegio, pero de mucha responsabilidad. Es una posición de gobierno, de dirección, pero hagámoslo a la manera de Dios, no usando esa posición para atropellar, ¿sí? Porque tampoco debemos de abusar de la autoridad. Debemos hacerlo a la manera del Señor, en amonestación del Señor, en la disciplina del Señor. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Porque Él es bueno. Padre, regocíjate, porque si tú haces bien tu tarea, Dios tiene tu recompensa en el cielo. Y no te preocupes, porque quizás tú estés diciendo, bueno, yo he sido todas esas cosas y mis hijos aún ni me respetan o no hacen nada de lo que yo le digo. Tranquilo, confía en el Señor, hazlo, síguelo haciendo, a tiempo y fuera de tiempo. Dios sabe y a su tiempo tú verás el fruto. Amén. Ahora vamos a ver, el Padre hace todo lo que tiene que hacer y las situaciones muchas veces siguen
caóticas. Vamos a hablar un poquito a los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí que están con los padres? Que están con los padres. ¿Sí? Ok. Niños, adultos. Qué difícil es para un padre tratar de controlar un torito. Qué difícil. Cuán difícil, hijo, a veces le hacemos la tarea a que ese papá pueda llevar o desempeñar su papel en la casa. Porque no le obedecemos. Porque pensamos que, ay, ya él está viejo y no sabe el tiempo que estamos viviendo. Eso era antes. Y queremos hacer tantas cosas y no obedecemos a nuestros padres. Vayan conmigo a Efesios 6, 1. Todo lo que Dios hace y te manda hacer es por el bien, porque Él conoce todo. Y si Él te manda hacer algo es porque Él quiere bendecirte, nunca para hacerte daño. Dice en Efesios 6, 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. No es porque Él es el jefe y el que trabaja, no. Es un mandato del Señor. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Cuántas lágrimas, cuántos problemas se evitarían los hijos si obedecieran a los padres? Lastimosamente, lo entienden cuando se han golpeado, cuando la vida le ha dado duro. Ay, si hubiera escuchado a mi papá o a mi mamá. Qué triste. Y el Señor te dice, hijo, obedece en el Señor, porque esto es justo. Obedécele aunque tú no entiendas. Aunque tú quieras vivir la vida y eres muy joven o tiene mucha energía y quiere ir al cine obedécele. Porque Él sabe, los padres saben por qué te están diciendo que no hagas lo que no tiene que hacer. Con excepción, vuelvo y lo repito, de algunos padres egoístas que no quieren que sus hijos se desarrollen ni hagan nada. Pero esos son excepciones. Pero nosotros debemos de obedecer a nuestros padres, porque es justo delante de Dios. Y más, debemos honrarlo a nuestros padres. Y como dije al principio, la honra es diferente a la obediencia. La obediencia es tiene un límite de tiempo mientras tú estás con tus padres. Pero ya te independiza, te casa, ya es otra cosa. Ya tú eres cabeza de ese hogar y ahí ahora tú vas a hacer tu papel. Pero la honra es siempre. Es el primer mandamiento con promesa. Honrar a nuestros padres sin interesar la edad ni su inteligencia, nada. Siempre debemos de honrar a nuestros padres. Y este mandamiento, cuando tú lo cumples, trae una promesa poderosísima sobre tu vida. Dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. ¿Por qué hay tantas situaciones? Porque no hay honra, no hay obediencia.
y se viola el principio de Dios, y tu vida, no, se me cerró esta puerta, no encuentro trabajo, me fue mal en la escuela, se me fue la novia, etcétera, etcétera. No te va bien si tú no estás obedeciendo y honrando a tus padres, porque es un mandato del Señor. Y así como hay una promesa, si tú no la cumples, entonces se te va a cumplir la otra, que no te va a ir bien. Pero le dice a los padres, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No es con golpes, no es abuso de autoridad, es en amonestación, en disciplina del Señor. ¿Cómo lo haría el Señor? ¿Cómo trataba el Señor? El Señor corregía con la palabra, amonestaba con la palabra, corregía con el ejemplo. No podemos provocar a los hijos a ira, abusando de la autoridad, tampoco. Debemos, así como los hijos tienen que hacerle fácil el papel al papá, así los padres, para que los hijos puedan honrarle y obedecerle, no pueden provocarlo siendo injustos con ellos. Amén. Ahora, ¿por qué Dios da ese mandamiento? ¿Por qué los hijos tienen que hacer eso? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Primeramente, porque no hay un padre perfecto. No hay nadie perfecto. Cuando decimos, no importa cómo sea tu padre, si es tremendo, si es gruñón o lo que sea, el Señor dice, ámalo porque no hay nadie perfecto. Hónrale, no hay nadie perfecto. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, es decir, no hay nadie perfecto. Por eso nosotros, a pesar de cómo sean nuestros padres, debemos de honrarle, porque así como nosotros, como hijos, no somos perfectos, los padres tampoco lo son. También porque el respeto, si un hijo no obedece a su padre, no le honra, tampoco va a respetar la autoridad. Si tú no respetas la autoridad de tu casa, no vas a respetar la autoridad de afuera, los policías, los que establecen la ley. Y también la forma en que nos relacionamos con nuestros padres afecta nuestras relaciones. Dios da ese mandato, que nosotros vivamos ese mandato, porque si no lo vivimos en la casa, nosotros no podemos relacionarnos con las demás personas. Aún si eres mujer y te vas a casar y no tuviste una bonita relación con tu papá de respeto, de honra, te va a ser difícil elegir a un hombre. Y va a poder ser engañada fácilmente. Pero si si los hijos en la casa con los padres tienen una buena relación de respeto y de honra, dice la palabra que a nosotros nos va a ir bien. Vamos a ser prosperados en el camino. Y es por eso que Dios deja esos mandamientos. Ahora, ¿cómo debo honrar a mis padres? No es hoy llevándole un regalo o cualquier día que él cumple años también. Yo lo honré con un regalito, lo saqué a cenar, etc. ¿Cómo honrar a nuestros padres? Dice, ya ese versículo lo leímos, yo lo voy a leer de nuevo, dice Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. La honra que el hijo le da al padre depende de en qué etapa está o de la edad.
¿sí? Depende en qué momento de tu vida tú te encuentras hoy. Por ejemplo, si tú eres un niño o un adolescente, la manera en que tú honras a tu padre es obedeciéndoles y respetándolo. Obedeciéndolo y respetándolo. Niño, adolescente, preadolescente, obedezcan a sus padres y respétenlo. Respeten a su padre. No se burlen de ellos. No le digan palabras que no convienen. No le hablen mentiras. Eso es irrespetar a sus padres. Y obedézcanle, porque eso es justo, es bueno delante de Dios para que te vaya bien, para que sea de larga vida en la tierra. Hay muchos jóvenes que mueren en accidente o en sobredosis o tantas cosas, mueren, no son de larga vida. ¿Y por qué? Ay, el sistema no, es porque no hay honra, no hay respeto y se está violando la palabra de Dios. Por eso, Padre, otra vez les repito, debemos de hablar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios. También como joven, ¿cómo tú puedes, como ya un joven adulto, un joven, honrar a tu padre? Honra a tus padres al aceptarlos y apreciarlos. Reconocer que Dios usó a tu padre para traerte al mundo. Reconoce, dale importancia, acéptalo como es. Es una manera de tú honrar a tu papá. Aprecio, papá, de que tú me trajiste al mundo. Aprecio de que tú no me diste a un lugar ni obligaste a mi mamá que abortara. Aprecio eso de ti. Valoro eso, valoro lo que tú has hecho por mí. Como joven, reconocerlo delante de Dios. Es tan importante eso porque los jóvenes, no es que quiero hablar porque los jóvenes son tremendos también y hay mucho futuro por delante, pero a veces cuando se es joven y ven a los padres ya de 40, 50, 60 años, ya piensan que no saben nada y que el joven lo sabe todo. Pero el padre te dice, hijo, esa relación no te conviene. Él tiene la experiencia. Él tiene los años que tú no tienes. Entonces, obedécele, acéptalo, aprecia lo que Él te está diciendo. Dice, también debemos de escuchar lo que ellos dicen. Jóvenes, escuchen a sus padres. A veces están hablando con cualquier joven, un joven, el papá, y le dice, hijo, y dice, yes, yeah. Pero no le está escuchando. Como acaba rápido que me tengo que ir. Eso es una falta de respeto. Y es como quien dice, lo que tú me estás diciendo no es importante y ya yo me lo sé. Entonces debemos de respetar a nuestros padres. Dice Proverbios 23, 22. 23, 22. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Amén. Los hijos aprendan a escuchar a aquel que te engendró, que te dio la vida, que gracias a él tú estás aquí en la tierra. Dios lo usó, aunque no sea el padre que tú quisieras. Dios lo usó para que tú estuvieras aquí en la tierra. Otra manera de que el joven puede honrar a su padre es perdonando en todo momento. Acuérdense que no hay un padre perfecto. Y la educación secular no hace a un padre perfecto. Nadie es perfecto. Perdona las faltas
que él comete. Perdónale las veces que te disciplinó injustamente. Perdónale por el tiempo que quizás tú estuviste sin él. Y algo que el Señor me ponía en mi corazón es que muchos padres emigran, vienen a este país y dejan los hijos allá. Y luego los hijos tienen heridas y muchas cosas. No estoy diciendo que eso está bien, pero reconoce por lo menos que Él lo está haciendo por tu bien. Muchas veces los padres se vienen para acá para darte un buen futuro, para que tú estudies. No está bien, pero mírale la cara positiva para que tu corazón no se llene de amargura y resentimiento. Y a los padres, claro está que nunca hagan eso, nunca se desprendan de sus hijos. Pero si ya tu padre lo hizo, ¿para qué estar amargado y resentido? Busca cuál fue la motivación del corazón de él para abandonarte en ese momento. Perdónale que quizás te abandonó a tu mamá, perdónale. Y agradécele que él fue quien te engendró, quien te dio la vida. Amén. Ahora, hay dos cosas, por lo menos que, dale un fuerte aplauso al Señor. Hay dos cosas que como hijos debemos de considerar acerca de nuestros padres. Dos cosas, hay muchísimas. Reconocer su esfuerzo. Cuán fácil hubiera sido la vida para tus padres si tú no hubieras nacido. Sin problema, ni preocupaciones, no tiene que pensar en los estudios, no tiene que pensar, es para que nosotros aprendamos a agradecerle. Piensa si tú no estuvieras, ¿cómo viviría tu padre? ¿Sí? Entonces agradécele de que él está ahí, aunque sea gruñón, aunque no se haya portado tan bien, está ahí. Está trabajando, se levanta a las 5, a las 4 de la mañana a coger tren o su carro o lo que sea para ir al trabajo, para traer sustento a tu casa. Agradécele, reconoce el valor y honra al Padre. También debemos de apreciar el sacrificio que los padres hacen. ¿Qué podrían disfrutar tus padres si no tuvieran que gastar en ustedes los hijos ropa, comida, escuela, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué harían los padres con ese dinero? Quizás trabajaran menos, quizás fueran más de vacaciones. Entonces agradécele el sacrificio que ellos hacen para que tú estés bien, para que tú puedas trabajar, estudiar, para que puedas comer, para que te puedas vestir, si es que está en la casa con ellos. Debemos de considerar esas cosas, su sacrificio, su esfuerzo. Se equivocan, sí. No son perfectos, también. ¿Hay padres que merecen honra? No. Pero el Padre de los padres, el Creador del universo, dice, honra padre y madre, y Él no te pone una objeción. Él no te dice si es bueno, si es rico, si es pobre, si es blanco, nada. Honra a padre y madre. Y mientras tú tengas vida, mientras tus padres están vivos, no pierdas el tiempo gritándole, murmurándole, desobedeciéndole. Aprovecha el tiempo honrándole, obedeciéndole, respetándole, reconociendo sus esfuerzos que hacen para que a ti te vaya bien. Amén. Ahora, como adultos, ya casi estamos terminando, honramos a nuestros padres al afirmarlos y no abandonarlos. Afirmarlo. Wow, papá, gracias. Eres un viejo fuerte.
Afírmalo. Estoy orgulloso de ti, de ser tu hijo. Si es que puede decirlo. Y no lo abandones cuando más te necesita. Cuando se le están olvidando las cosas. Cuando no puede ir a una cita médica, ya sea porque no sabe el idioma o porque no puede coger un autobús, porque no se puede defender. No lo abandones cuando ya nadie lo puede cuidar. No lo abandones cuando ya tú seas también adulto. Cuando ya tú hayas formado tu familia, tus hijos son grandes y tu padre está ya envejecido. No le abandone, afírmalo. Hazle saber que él hizo un buen trabajo, aunque no lo haya hecho perfecto. Trata de no abandonarlo en un lugar donde están todos los viejitos. Si tiene la posibilidad de tenerlo cerca, tenlo ahí, porque nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Tú no sabes el valor de tu papá hasta que tú lo pierdes. Qué pena sería eso, ¿no? Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. En el lugar de la historia donde tú estás hoy puede ser un nuevo día. Hoy tú puedes tener un nuevo comienzo con tu padre y padre con tu hijo. Para terminar, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, a ver qué nos dice el Señor. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, que lo que el Señor te está diciendo hoy, recíbelo. Recibe la reprensión, la exhortación del Señor, porque el Señor te ama, porque tú eres su hijo, su hija. Y dice, si tú las recibes, eres hijo. Pero si tú no las recibes, si tú eres un desobediente y haces lo que tú quieres, entonces no eres hijo, eres bastardo. Entonces, si tú dices, yo soy hijo de Dios, hija de Dios, obedece la palabra, lo que Él te está hablando hoy, para que tú puedas decir, yo soy hijo de Dios porque yo obedezco lo que Él me manda. Amén. Dice versículo 8. Pero si 9. Por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, a Dios, y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Es decir,
la disciplina uno tiene que recibirla, la disciplina del Señor. Lo que el Señor te está hablando como padre, como hijo, debemos de recibirla. Debemos de decir, es cierto, no he sido un buen padre, no he sido un buen hijo, no he honrado, no he obedecido. Entonces tú recibes la disciplina y Dios te dice, tú eres mi hijo. Porque tú has entendido la palabra y estás dispuesto a obedecerla. Y dice, si nosotros recibimos muchas veces disciplina de los padres, que ellos nos disciplinaban como ellos le parecían, a veces con golpes, con gritos o como sea. ¿Cuánto más Dios, obedecer la disciplina de Dios que es provechosa, no es para hacernos daño, es para provecho nuestro, para que nos vaya bien, para que seamos de larga vida aquí en la tierra, para ser prosperado en todos nuestros caminos? Dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¿Cuántos saben que cuando los padres nos disciplinan, nosotros llorábamos, nos poníamos tristes y decíamos, papá no me quiere o lo que sea? Pero luego dice, wow, si mi papá no hubiera tenido esa manita, si mi papá no me hubiera hablado de esa manera, si no me hubiera enseñado la palabra, yo no hubiera vivido la vida que estoy viviendo ahora. Al momento, tanto la disciplina de Dios como la disciplina de nuestros padres nos parecen duras, nos parece que son injustas. Pero luego vemos frutos apacibles, dice, de justicia, los cuales en ella han sido ejercitados. Va a dar frutos si tú te ejercitas, si tú te dejas ser disciplinado por Dios y si dejas ser disciplinado por tus padres, corregidos en la amonestación del Señor. Dios quiere que nosotros veamos de dónde hemos caído como padre, principalmente a los padres, a los hijos, y volvamos. Nos arrepintamos y volvamos al principio, volvamos a la palabra, llevar los principios a los hogares. Camina con tus hijos y háblale de la palabra. Quizás tus hijos han crecido, pero es tiempo, todavía están vivos, están contigo. Hay un nuevo comienzo para ti y cumplamos así ese rol que Dios nos puso en la tierra. Dios puso a los padres, no en vano. Nosotros llamamos a Dios Padre, y ustedes son padres, es decir, ustedes representan en los hogares a Dios. Los hijos cuando son pequeños, ven a los padres como si fuera un Dios. Papá todo lo puede, todo lo sabe, porque ellos son pequeñitos, no saben nada, y usted le está enseñando. Entonces, para ellos, usted es lo más grande, eso es su ejemplo. Entonces, cumplamos con ese llamado, obedezcamos al Señor, llevemos la palabra a nuestras casas. Y dice el Señor que en estos tiempos también, y vendrán tiempos que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y es vivir la palabra de Dios. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a los hijos, a los padres, a vivir esa palabra, a meditar. Si tú puedes cerrar tus ojos y ser sincero con Dios, como padre, como hijo. Y tú puedas meditar dónde dejaste al Señor. ¿Qué lugar ocupa el Señor, la palabra en tu casa? Sinceramente.
¿Qué distracciones hay en tu casa que están robando el tiempo de leer la palabra, de orar como familia? Mira bien desde donde has caído y arrepiéntete, te dice el Señor, y vuelve a las primeras obras. Vuelve a lo que yo te he llamado, a que guarde mis estatutos, mis mandamientos, que lo hable a tus hijos, en la casa, en la calle, donde quiera que tú estés. Háblale de la palabra de Dios, que es la única que lo va a salvar en el día malo. Es la palabra la que le va a redarguir a tus hijos, que le va a recordar que lo que está haciendo no está bien delante de Dios. El Señor no quiere que tú le des excusas de que no tiene tiempo, que tiene que trabajar mucho. Tu responsabilidad delante de Dios es educar a tus hijos en su palabra. Él quiere que tú como padre le ayude a caminar en su camino. Y a los hijos, dejar de decir que no entiendo a mi padre. Simplemente cumple la palabra de Dios, hónrale, obedécele, siempre y cuando Él no te mande a hacer cosas que violen la palabra de Dios. Porque primero, como dice la palabra, está en obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lo único que tú no puedes obedecer es cuando lo que te está mandando a hacer viola los principios de Dios. Pero por lo demás, debe de obedecer, debe de honrar a tus padres. Por algo Él lo puso en tu camino, en tu casa. Por algo Él lo usó para que tú estés aquí en la tierra. Y deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre en tu posición de padre, en tu posición de hijo. Espíritu Santo de Dios, tú que estás aquí en nosotros y con nosotros, tú eres el único que puede convencernos. Eres el que puedes ayudarnos a cumplir el propósito de Dios como padres y como hijos. Yo te ruego, Espíritu Santo, de que tú fluyas en cada uno de estos corazones, que tú levantes a estos padres, Señor, en este día donde en este país se celebra, se recuerda a los padres. Espíritu Santo, trae un despertar en ellos para que puedan asumir la responsabilidad que tú le has establecido. Y aquellos padres que están haciendo su labor, que se le está haciendo tan difícil porque tienen hijos rebeldes, hijos que no se someten. Espíritu Santo, fortalécele y ayúdale a seguir adelante, a no desmayar, Señor. Y que tú toques el corazón de estos hijos, que se vuelvan a los padres en respeto, en honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo oro por cada uno de estos padres, para que tú seas, Señor, levantándolo, que tú seas dándole sabiduría para guiar a sus hijos. Señor, que tú abras puertas de bendiciones para aquellos que quizás están luchando porque económicamente no pueden llevar a su familia adelante. Que tú abras los cielos, Señor, y que tú le bendiga, Dios. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalo más y más de ti. Levanta tus manos. Levanta esas manos. Y Padre, recibe de tu Padre. Recibe de Él. Dice que toda dádiva buena, todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Recibe de tu Padre nuevas fuerzas, recibe aliento. El Señor te dice: sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. No te desanimes. Yo estoy contigo. Yo te ayudo. Mi espíritu te ayuda.
Propon en tu corazón establecer mi palabra en tu casa y yo te ayudo. Recibe del Señor. Gracias, Padre. Mientras estás ahí recibiendo del Señor, cantemos esta alabanza y luego seremos despedidos. Aleluya.